a iniciar la quinta unidad. Esa quinta unidad, hasta aquí llega el segundo examen parcial. ¿Mm? Que ya, me imagino que ustedes ya vieron el calendario de exámenes. Entonces, hasta la sistemática jurídica, permítame, lo voy a ver bien. Sí, exactamente, compañero. Para el examen final es a partir de la técnica jurídica. Entonces, vamos a ver lo que es la sistemática, la sistemática jurídica. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Tal vez eso pareciera que es una necesidad, pero no es así. Vamos a ver, compañeros, que el principio aquel de la dialéctica, de que no hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría, se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hoy, perdón, porque vamos a ver que en esta unidad de la sistemática jurídica vamos a ver lo que es el aspecto teórico de la jurisprudencia técnica. Recuerden que la jurisprudencia técnica se divide en dos, ¿verdad? La sistemática jurídica y la técnica jurídica. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar del aspecto teórico de la jurisprudencia técnica. ¿Qué es hablar de ese aspecto teórico? Lo teórico es lo que tiene que ver con la teoría. ¿Y qué dicen ustedes, compañeros? Esto porque ya vieron teoría en la investigación. Tuvieron que haberles hablado de qué es la teoría. ¿Qué es hablar de teoría, compañeros? Para mí son los principios Ujú. fundamentales para llevar a práctica a un... Sí, pero ahí nos quedaríamos muy cortos, ¿oíste? Ujú, Es cierto, tenés razón ahí, vamos bien, pero te querías muy corto. ujú. A ver, alguien más que participe. Los conceptos principales para entender bien un tema, licenciado. Es uno de los aspectos nada más. Casi igual que Juan, ¿vale? Me habla de un aspecto y ahora, ¿qué? ¿Morales qué? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, el compañero que recién acaba de participar nos está hablando de que la teoría tiene que ver con qué. Licenciado, también podrían ser conocimientos. Sí, pero ahí prácticamente nos salimos, Silvia. Sí, vamos a ver que todo es conocimiento, ¿verdad? Pero esos conocimientos a nivel teórico, ¿en qué se expresan? O a nivel de la teoría, ¿en qué se expresan? ¿Verdad? A nivel teórico, ¿en qué se expresan esos conocimientos?
En razonamientos, licenciado. ¿Cómo? En razonamientos. Sí, pero, ¿en ¿en qué se expresan esos razonamientos, pues? ¿Serán una idea, Lick? Mm, Para llegar a un razonamiento. ahí sí, Se expresan vamos a ver, se expresan en las normas jurídicas. no, aquí todavía no estamos hablando de normas jurídicas. Vean, Se expresan en cuando hablamos de una teoría, estamos hablando de una concepción del mundo, ¿ya? La teoría materialista, la teoría idealista, ambas hablan de lo que es una concepción del mundo, cómo para ellos se concibe el mundo en cada una de esas teorías. Para poder tener esa teoría, tenemos que tener obligadamente tres elementos. Tienen que haber conceptos. Por ejemplo, aquí está el concepto norma, el concepto pena en derecho, el concepto persona, que es fundamental, ¿verdad? Que está presente en todas las ramas del derecho. El concepto Estado, el concepto de poder. ¿Se dan cuenta? Hay una serie de conceptos, ¿verdad? Que tienen que ver con esa corriente materialista del pensamiento, con esa teoría objetiva, porque el materialismo es una teoría objetiva, ¿verdad? Se basa en cuestiones reales, en cuestiones que tienen una existencia, ¿verdad? No, aquí no se supone, aquí no se cree, aquí se afirma. Y por eso es que ustedes se dan cuenta, yo utilizo un tono de voz porque yo lo que trato es de demostrar a ustedes la firmeza que tiene lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay diferentes conceptos, concepto trabajador, concepto patrono, ¿verdad? Y así pues, vamos a ver, que hay muchos conceptos, pero el fundamental es el concepto de persona porque la persona está presente en todas las ramas del derecho. Es decir, que el derecho gira en relación a la persona. ¿Y por qué gira en relación a la persona? Dirían ustedes. ¿Por qué gira en relación a la persona el derecho? porque todo lo relaciona con el derecho a la persona. Ah, no, Juan. No. ¿Por qué? ¿Por qué la persona es el centro del derecho? Porque el derecho regula la conducta de las personas. Ahí está, porque el derecho regula conductas humanas, conductas de las personas, ¿verdad? La conducta entre un patrono y un trabajador es diferente a la conducta que se da entre dos personas que realizan un contrato. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que ambas corrientes, ¿verdad? La corriente subjetiva y la corriente objetiva, o la corriente idealista, la corriente materialista, tienen sus propios conceptos cada una. En la corriente idealista, ¿cuál será el concepto más importante? La idea, compañero Leonel, Pero esa idea se expresa en una idea suprema que es Dios. el concepto más importante para la corriente subjetiva es Dios. ¿No? Alguien que nadie lo conoce, que nadie sabe cómo es, pero ahí está. En tanto que la corriente materialista, ya vamos a ver que todo lo hace derivar de la realidad, ¿verdad? De la realidad que existe. Ya no es Dios, ya ya no le echemos la culpa a Dios de lo que no tiene, ¿verdad? Aquí vamos a ver que las clases sociales existieron en la realidad, que la riqueza que hizo
la división social existió ahí en la realidad misma. Ya que no es un invento. Porque si no hubiese existido la riqueza, no estaríamos hablando de una sociedad como la que vivimos hoy, ¿verdad? Hoy día, una sociedad donde existen las diferencias sociales y donde existen las clases sociales. Que no quieran verlo con ese realismo, ¿verdad? Y les digo, en San Carlos, sí, hay docentes que no quieren ver ya esa realidad, ¿verdad? Ya no quieren que se hable de realidad, ya no quieren que se hable de materialismo. Entonces, ¿de qué quieren que hablemos? De subjetivismo, yo no puedo basarme en eso para dar una clase, porque las normas jurídicas recogen hechos sociales, ¿verdad? Hechos de la realidad. No es que la corriente materialista Marx ha inventado las cosas. No, es lo que planteó y lo vivió en la realidad. Y es la realidad que nosotros vivimos también, compañero. ¿Va? El concepto de trabajador. Nosotros somos trabajadores todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que definitivamente, ¿verdad? Esos conceptos tienen su expresión en la realidad, ¿ya? Entonces, lo único que hace es recogerlos para llevarlos al estudio a llevarlos a un estudio, a ponerlos en el conocimiento para llegar a establecer realidades concretas. Entonces, vamos a ver que en primer lugar dice que la teoría se basa en conceptos y se basa también en categorías. La categoría salario, que ya les decía yo, ¿verdad? El otro día, y eso en economía se lo tengo que dejar perfectamente claro, ¿verdad? Es una categoría propia de la economía, ¿verdad? Y la categoría salario existe en la realidad. Ya les decía el otro día también, lo que no existe es la categoría sueldo. ¿Mm? Eso sí es un invento de la burguesía. Es un invento de la burguesía para no aceptar la explotación del hombre por el hombre, para no aceptar la desigualdad social. Y entonces ahí sí está el problema, ¿verdad? Porque las cosas hay que hablarlas como son, pues, ¿verdad? Entonces vamos a ver, compañeros, que se dan cuenta, hay categorías, ¿verdad? Que van a estar presentes también, ¿no? La categoría Estado, la categoría poder. Es decir, vamos a ver, ahí en la misma Constitución los encontramos, ¿verdad? Ahí lo encontramos también. Poder público, ahí encontramos el Estado, ahí encontramos los 3 órganos del Estado. Y entonces, vamos a ver que no tenemos que irlos a buscar lejos de aquí. Ahí están en la misma Constitución. Entonces, vamos a ver que dice conceptos, categorías y además de eso, leyes. Y vamos a ver que la sociedad se mueve a base de leyes. ¿Ya? No es que haya tenido un desarrollo antojadizo, ¿verdad? ¿No? Las 3 leyes que sí rigen el desarrollo de la sociedad son esas 3 leyes de la dialéctica. No sé si se les hablaron de eso en teoría de la investigación, pero tenía que haberles hablado, compañero. ¿Saben ustedes cuáles son esas 3 teorías de la dialéctica? ¿Las vieron, compañero? Sí, las vimos, licenciado, pero no me recuerdo. Una que ¿Cuáles había son? relativismo, había una relativismo, había otra que se llamaba el cabecita, no me recuerdo ahorita. No, No tengo en la mente. son 3 leyes, compañero. Ujú. Había la negación de la negación también.
Ah, Ujú. una de ellas es la ley de la negación de la negación. Vamos a ver que la comunidad primitiva fue negada por la esclavitud, ¿no? La esclavitud fue negada por el feudalismo y el feudalismo fue negado por el capitalismo. ¿Ya? Lo que falta es que se dé en un momento determinado de la realidad el comunismo, ¿no? Y entonces se niega al capitalismo. Ya el socialismo es un paso hacia la negación del capitalismo, compañero. Y es lo último que ha conocido la sociedad. Hablan de la China comunista. No, 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 no. Ahí no hay comunismo, ahí lo que hay es socialismo. Igual que en Cuba, la Cuba comunista, no, ahí lo que había, porque yo creo que sacando muy poco, es socialismo. ¿Ya? Entonces vamos a ver que lo último que ha conocido la sociedad en su desarrollo ha sido el socialismo. La sociedad comunista es una utopía. Todavía no ha existido. Pero hacia ahí se va. Bueno, y es que lo que lo que le da la razón a la corriente materialista es que si ya se vio el comunismo primitivo, o sea, la comunidad primitiva, ¿verdad? El comunismo primitivo, donde no habían diferencias de ningún tipo, sociales de ningún tipo, donde todos eran dueños de los medios de producción, donde todos eran dueños de lo que se producía, donde todos tenían los mismos derechos. Y como decía, donde todos trabajaban, hasta los niños trabajaban. ¿Mm? Entonces, si en aquel momento en el que el hombre todavía empezaba a desarrollar su conocimiento, empezaba a desarrollar su razón, estaba estrenando su cerebro, hay muchos que todavía no lo han estrenado, pobrecitos. Entonces, vamos a ver que allá, en ese hombre primitivo, se vieron muchas cosas, compañero. Yo creo que ustedes, cuando vieron lo que es el origen y esencia del Estado del Derecho, ahí les tienen que hablar bien claro de lo que es la comunidad primitiva. Y entonces vamos a ver que ahí no hay diferencias de ningún tipo. Ahí todos eran iguales, ¿verdad? Ahí la propiedad era social sobre los medios de producción. El único medio de producción que realmente existía era la tierra, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que instrumentos de trabajo y todo lo que era producto de la producción, ¿verdad? Era de todos, era comunitario. Por favor, esos micrófonos. Entonces, vamos a ver, compañeros, que por eso comunismo primitivo. Entonces, si el hombre ya vivió ese momento sin mayor conocimiento, ¿por qué no un hombre con el conocimiento más desarrollado? ¿Por qué un hombre con mayores conocimientos en su ser? ¿Por qué no puede vivir así? ¿Por qué tenemos que vivir en desigualdad? Eso yo no lo consigo, ¿verdad? Y vamos a ver, compañeros, que lo peor es, por ejemplo, en casos como el nuestro, ¿verdad? En que realmente las condiciones en las que nos desarrollamos nosotros, la clase trabajadora, ¿no? O la clase dominada, es seria, es difícil, ¿verdad? Porque no llegamos a satisfacer plenamente nuestras necesidades. Esas necesidades básicas, ¿verdad? De las que ya hemos hablado en otros momentos, vamos a ver, compañeros, que no las llegamos a cubrir. Y entonces, así pues, definitivamente, cubrir a medias todas las necesidades no es lo mejor, ¿verdad? Bueno, yo tengo que comprarme un par de zapatos nuevos, pero también necesito
un pantalón, la compañera necesita una blusa, una falda, un vestido. Y entonces, por comprar un vestido, deja de comprar los zapatos. Y tal vez el otro mes, tal vez, y así lo manejamos. No, yo sé que no me estoy equivocando. Y ustedes me darán la razón. Nosotros decimos, bueno, tal vez el otro mes me logro comprar mis zapatos. Tal vez. ¿Mm? Y entonces vamos a ver que sí, así le hemos venido pasando, compañeros. Y no me cabe la menor duda también, ¿verdad? Que eso se va a reflejar hoy, ahorita en lo que es la cuestión política. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya ahorita ya cumple 2 años y entonces vamos a ver que ya se empiezan a mover las aguas. Y de hecho, miren ustedes, ya el Tribunal Supremo Electoral, ya en la televisión empezó a hacer campaña para, ¿qué? Para que el empadronamiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ya el proceso electoral está a las puertas. Y entonces estamos con que, bueno, a ver quiénes salen, a ver quiénes proponen ahora y a ver si tal vez con el fulano ¿verdad? que decidamos, ahí encontremos la respuesta. No, 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 compañero, no. ¿Por qué? Porque vamos a ver que son candidatos propuestos por partidos políticos que son empresas, porque ya sí hay que ver, no son partidos políticos, son para cualquier otra cosa, pero no partidos, ¿va? Porque tienen un dueño, y es un dueño que es un burgués, ¿verdad? Miren Arzú cuántos partidos creó, porque tenía dinero, pues. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? No, pero él sí, miren cuántos partidos creó, ¿no? Y ahí están todavía funcionando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, compañeros, que la situación hay que verla así. Entonces, la ley de la negación de la negación. ¿Cuál es otra? Yo le decía relativismo, más o menos. No, eso no. No, sí, tengo otra, pero no me acuerdo ahorita. Ley de La la cabecita. negación de la negación. Sería ley de la unidad y lucha de los Ley de la contrarios. unidad y lucha de contrarios. Compañeros, Bueno, vamos a ver que la sociedad es una. La sociedad guatemalteca es una. Pero al interior de ella hay lucha de contrarios. Los intereses de nosotros como clase trabajadora no son los mismos que los de la clase dominante. ¿O serán los mismos intereses los de los hijos de los Castillo que los de nosotros? No, no. Los intereses de ellos son diferentes. ¿Ya? ¿Y por qué son diferentes? Porque como hay riqueza que hace que la sociedad se divida, entonces vamos a ver que los intereses son diametralmente opuestos, compañeros. Y por eso es que se habla de clases antagónicas. Porque, compañeros, entre las clases sociales, dominante y dominada, por ejemplo, en nuestro caso, la burguesía guatemalteca y la clase guatemalteca, podría haber alguna unidad, podría haber algo ahí que las uniera, que las entrelazara. Nada. Si desde el momento en que ellos hablan de salarios mínimos, desde ese momento ya no están condenando a la desgracia mayor que un trabajador puede tener. Porque, ¿qué son los salarios mínimos? No son nada. Son de miseria, compañeros. ¿Ya? Y ya les digo, miren, y veamos números. ¿Ya? Mm, Ahorita ya la canasta básica definitivamente en cuanto al alimento, saber por dónde estará. Si estaba en 8.500, ahora imagínense en cuánto estará. Porque sí, ahorita por eso de la pandemia se han aprovechado también, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver, compañeros, que qué relación de amigos puede existir, de hermanos, entre burgueses y proletarios guatemaltecos. ¿Qué relación de esa puede haber? Si ellos mismos nos condenan a nosotros a la miseria. Yo les creería eso si en Guatemala pagaran salarios justos. ¿Ah? Ahí sí. Porque le digo, en Costa Rica se da. Y allá practican el estado de bienestar. Pues sí, es una sociedad capitalista, es una sociedad burguesa. Pero allá el trabajador lo tienen bien, pues. Porque esa burguesía sí entiende que sin trabajadores no son nada. ¿Verdad? Pero teniendo el trabajador ahí, a su disposición, ellos van a ver cómo se va a generar la riqueza a través de la producción de bienes materiales. Entonces, compañeros, vamos a ver que eso. ¿Verdad? ¿Y la tercera ley cuál es? Entonces, ley de la negación de la nación, ley de la unidad y lucha de contrarios. Bueno, Y la, les digo, la lucha es antagónica. ¿Por qué, compañeros? Porque lo antagónico es contrapuesto. Miren, eso de que ahorita digan, no es que la sociedad guatemalteca es una, no, es mentira. Que nos tienen adormecidos como clase es otra cosa. ¿Verdad? Y porque la gente está, ay, queriendo, ay, como estamos en tiempos de paz, hombre, no. ¿Qué tiempos de paz? Guatemala ya despertó y dice, sí, esos movimientos, compañeros, que de la plaza, esos movimientos que se han dado, son movimientos generados por la misma burguesía y por los mismos partidos politiqueros. El pueblo de Guatemala no ha despertado. Yo le estoy pidiendo a Dios que sucede para que así podamos ver el resurgimiento de una nueva clase dominada, ¿va? Y de un nuevo movimiento popular. Pero mientras eso Compañero no Leonel, exista, disculpe. ¿sí? Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. Mire, todo para arriba y no hay control. No hay precios topes, no hay nada. ¿En qué vamos a parar a saber? Porque ahorita, mire, los buses no quieren, no van a bajar, estos buses no van a bajar no van a bajar el precio que pusieron. Todo Ujú. lo que han subido las carnes, todo lo que han subido las cosas, ahí se van a mantener. Entonces el pueblo tiene que levantarse, truene, relampaguee. ¿Ya? Pero, sí, Juan, pero ¿Cómo? ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Sí. Hay que buscar las raíces, hay que buscar un grupo que sí defienda lo que es del pueblo, ¿verdad? Pero ahorita no hay, Juan, No hay, no hay. no hay. Pero tiene que salir, tiene que reventar, Tendría que, por porque eso digo, ya es que tendría el que pueblo con surgir, hambre tiene que levantarse. sí, pero eso ya lo hemos venido viendo de qué ratos y no hay modo, ¿ya? Entonces, y como ahora, vayan a ver ustedes, vayan algún día a recibir clase de derecho a otros salones y vayan a ver si les hablan las cosas, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Porque la universidad, como te digo, ya no quiere que se hable de realidad nacional, ya no quiere que se hable de nada de eso, ¿verdad? Y entonces, eso perjudica porque ¿cómo se puede así concientizar a la gente para que diga de veras que aquí hay que cambiar esto? ¿Ah? Y pues te digo, ahorita ya no están en empezar a ver quiénes van a ser los próximos candidatos para ver, tal vez con este, tal vez con este otro, y al final paramos otra vez igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, señor Yamatei, nuestros intereses le vienen del norte, hombre, del norte le vienen. Miren, hablar es fácil, porque la lengua no tiene hueso y se mueve fácil, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver, compañeros, que hablar no cuesta. La cuestión es actuar, llevar eso a la realidad. Eso es lo que cuesta, ¿verdad? Y más cuando no se tiene conciencia, ¿qué les importa? Miren ustedes, alguien, no solo le maté, miren, dígame desde Vinicio para aquí, para acá. ¿A quién le hemos importado? ¿A qué gobierno le hemos importado? A ninguno, a ninguno.
Y Vinicio dice que fue el mejor gobierno que ha tenido Guatemala, que me dé, que vaya a hablar con su abuelita, porque conmigo es un hijo de la gran. Entonces, vamos a ver, compañeros, que no. Y entonces, y así ninguno, ninguno. Entonces, todo, miren, ese discurso que oímos cada 4 años, ese discurso viene desde el inicio, ha pasado por todo y todo el mundo lo agarra. Es un chicle que lo han masticado todo. Y el último que lo masticó fue el señor Yamatei. Ahora, a ver quién lo va a masticar. Que el pueblo de Guatemala, que nosotros somos un número nada más, como para él, ¿verdad? Porque es un voto. Entonces, las cosas sí no. Y entonces la tercera ley, de la ley de la eléctrica, ¿cuál es? La ley de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos. Es decir, ¿para qué queremos seguir con sociedades como esta? Sociedades basadas en la propiedad privada sobre el medio de producción y basadas en la desigualdad social. ¿Para qué queremos ya seguir en sociedades? 3 sociedades así hemos tenido. ¿Y qué le han dejado a la humanidad? Nada bueno, nada bueno. En cambio, la comunidad primitiva de hombres que no tenían mayor conocimiento, ¿cuánto conocimiento le dejaron a la sociedad para la posteridad? Y todavía nosotros estamos aprovechando de esos conocimientos. Entonces, ya cantidad, ya llevamos 3. Ningún régimen de esos va a sacar a la sociedad guatemalteca adelante. Entonces, tenemos que buscar un cambio. Y compañeros, no es necesario recurrir a las armas. El arma más importante que nosotros como clase dominada podemos tener y manejar y llevarla a la práctica. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? La razón. ¿La razón? No, no, no. No son las armas. No son las armas. Es la razón de que debe prevalecer. Eso no se da en Guatemala. Eso no se da en Guatemala. ¿Ah? Entonces, busquemos a través de la razón cambios sustanciales para esta sociedad, ¿verdad? Y fundamentalmente cambio de estructura. Porque también los cambios, si no se cambia la estructura, de nada sirve que hablemos de qué cambios, porque no, no. Y ellos mismos lo hablan, es que los cambios estructurales, sí, pues el cambio estructural más importante es terminar con la propiedad privada. Entonces no lo van a hacer ellos, ¿verdad? Eso no lo van a hacer ellos nunca. Eso no lo van a hacer nunca. Un momento en que vamos a ver, como dice Juan, la sociedad va a tener que tomar una decisión y decir hasta aquí nomás. El ser humano es el único ser sobre la faz de la tierra que es capaz de poner un hasta aquí en las cosas y hacerlas de diferente manera. Se han venido haciendo mal, se han venido, bueno, entonces enderezcamos la cosa, pues. Enderezcamos la cosa. Y entonces vamos a ver, compañeros, que cuándo va a permitir, ¿verdad?, la burguesía un cambio de estructura. Sí se puede, no, sí se puede, pero el pueblo de Guatemala tendría que estar consciente y plenamente convencido de que eso es lo mejor.
pero la Universidad de San Carlos ya no está cumpliendo su papel, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, vamos a ver, compañeros, que esos conceptos, categorías y leyes son propias de la ciencia, ¿verdad? Son propias de la ciencia. Y esa ciencia se va a manifestar en una teoría del pensamiento, ¿verdad? Una corriente del pensamiento. Y vamos a ver que, entonces les decía, están las dos corrientes ahí, pero personalmente yo me quedo con una nada más. Y esa es la corriente materialista, porque es la que me permite a mí poderles explicar a ustedes las cosas y que las entiendan de la forma que tienen que entenderlas. Entonces, ahí está, ¿verdad? El derecho es una ciencia. El derecho es ciencia. Y el derecho se puede estudiar. Ya les digo, las definiciones de derecho son subjetivas, la mayoría. Todas son subjetivas. El derecho es un conjunto de normas imperativas que el Estado declara. Eso, compañero, es romántico. Es romántico. ¿Eh? Porque la verdad es que el derecho no es más que una voluntad hecha ley y esa es la voluntad de la policía, pues. Entonces, no, no tenemos que hablar de cosas que no. Entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado, ¿estamos claros en eso? Sí, licenciado Leonel, Va, estamos bien. va. Licenciado, una ¿Sí? consulta. ¿Podría repetirme la última ley que dijo, porfa, de las tres? La ley de cambios cuantitativos a cambios cualitativos, es decir, de la cantidad a la calidad. Eso quiere decir, ya no más. Ya. ¿Cómo le podrían poner a otro régimen basado en la propiedad privada? ¿Y qué clases proyectaría? Ya no, ya topó, ya llegó donde tenía que llegar. Entonces, ahora debemos de buscar calidad. Y la calidad no es más que ¿cómo se llama? La sociedad comunista. No nos gusta oír esto, no nos gusta oír esto. Y a nosotros mismos, que somos clase dominada, no nos gusta oír esto. Entonces, pero es para Marx, y eso es lo que yo digo, ¿ah? Es Marx él era un burgués, él vivía en la opulencia económica, era de hijos de industriales alemanes. Por eso es que él pudo estudiar en las mejores universidades de Europa. Él estudió humanidades, estudió economía, estudió derecho. Él en las mejores universidades. ¿Por qué? Porque tenía dinero. ¿Eh? Pero cuando él se dio cuenta de la realidad, dijo, no, un momento. Esto no, yo no puedo seguir así. Y miren, compañeros, bajó de la opulencia económica para convertirse en un miembro de la clase dominada. Y nos dejó nuestra teoría, la corriente materialista, que es la que nos explica a nosotros nuestra propia realidad de clase dominada. Entonces, imagínense ustedes, una gente que no tenía necesidad de meterse a problemas, ¿no? De meterse a clavos. Y la burguesía lo odia. La burguesía lo odia. ¿No? La misma iglesia, ¿verdad? Yo en una oportunidad, ¿no? Cuando en la misa oigo al sacerdote decir, sí, es que un loco por ahí llamado Marx, llamado Marx. Más loco que vos, le iba a decir, no podía estar, ¿verdad? Miren cómo lo tratan, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque él dijo que la religión es el de los pueblos, sí, es que hay que entender eso. Y Marx nunca se dijo yo soy ateo. Marx dejó la religión ahí, ¿verdad? En la superestructura, en las formas de la conciencia social, porque él decía, bueno, es una cuestión espiritual que cada quien la puede vivir a la manera que quiera.
Pero la realidad es una. Yo tengo que comer hoy. Perdón, yo tengo que alimentarme hoy. Yo tengo que vestirme hoy. Yo tengo que tener casa hoy. Yo tengo que tener salud hoy. Yo tengo que tener educación hoy. Yo tengo que tener recreación hoy, no mañana. No, hombre, en la otra vida. ¿Qué otra vida? ¿Qué otra vida? ¿Eh? Pero así nos han tenido y nosotros hemos caído en la trampa y ahí están. Y nos manipulan, nos manejan a su sabor y antojo y ahí están. Miren ustedes cuántos millones de gente votó por el Yamate. Y por el que le entregó a él también cuántos millones de votos sacó, siendo un militarote. Pero ahí está, la gente votando por ellos, creyendo en ellos. Hoy mucha gente, como está desilusionada con Yamatei, lo trata como le da la gana. Sí, pero votó por él, ¿va? Y entonces, ¿qué cara tiene de hablar ahora si él lo llevó ahí? Y así hay mucha gente como él. Así hay mucha gente. ¿Mm? Entonces, no. Entonces vamos a ver, compañeros, que realmente, a ver cuándo también, y no solo la sociedad guatemalteca, a ver cuándo la sociedad mundial, ¿verdad? Se da cuenta de la realidad y en las clases dominadas de los diferentes países del mundo se resuelven a cambiar las cosas. Pero como estamos en Guatemala, tenemos que ver en Guatemala. ¿Estamos claros? Sí, licenciado, gracias. Vaya, para servirte, Mari. Bueno, entonces vamos a ver que además de ser el aspecto teórico de la jurisprudencia técnica, la sistemática jurídica la vamos a entender como una, escríbanle, disciplina nomográfica, disciplina nomográfica. ¿Y qué quiere decir eso, disciplina nomográfica? Bueno, en principio, ¿qué es hablar de disciplina? A mí que es un orden, No, es un orden, disciplina, es una ciencia que rige ¿cómo? es una ciencia que No, hablar de disciplina para la ciencia no es más que hablar de la doctrina. Bueno, ¿y qué es la doctrina? Bueno, la doctrina son los diferentes estudios que han hecho los estudiosos del derecho y que los han dejado para que nosotros vayamos aprendiendo qué es estudiar derecho. Eso es hablar de disciplina, ¿verdad? La doctrina del derecho, esos estudios que han dejado. Y bueno, ahí qué bueno, ¿verdad? Ahí está Hans Kelsen, sí, nos dejó mucho, pero también nos dejó un grave error ahí que tenemos que corregir, ¿verdad? Y que yo personalmente lo corregí. Es porque se lo he dicho a ustedes cómo son las cosas, ¿verdad? Y entonces, por ese cuatito que me dijo, no, es que el libro del Liceo López Mayorga lo tiene en la página, fíjate, está la página, lo tiene en la página tal, y como lo dijo él, y como no, eso no puede cambiar. ¿Cómo que no puede cambiar? Además está haciendo una mala interpretación de las cosas, entonces vamos a ver que todos esos estudios, ¿verdad? Construyen la doctrina, y la doctrina es la que hace posible la existencia de que se hable de una disciplina. ¿Eh? La economía es una disciplina, el derecho es una disciplina, la
La política es una disciplina, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, compañeros, que ahí está. ¿Y qué será hablar de nomográfica? ¿Qué dirían ustedes que es hablar de nomográfica? ¿Se dan cuenta? Yo podría dejarlo solo así, va. Disciplina nomográfica y decirles decir en qué consiste. Sí, pues, pero ¿qué es hablar de nomográfica? ¿Mm? Pues ahí es donde el docente tiene que aclarar bien las cosas para que el estudiante lo entienda y darle la orientación, ¿verdad?, que debe tener. Entonces, es hablar de nomográfica. Cuando hablamos de nomográfica, estamos hablando, compañeros, ni más ni menos que la representación gráfica. La representación gráfica del derecho. Pero vamos a ver, compañeros, que hablar de disciplina nomográfica, anótenlo ahí, es hablar de la representación gráfica del sistema jurídico. La representación gráfica del sistema jurídico. ¿Y qué es hablar del sistema jurídico? ¿Por qué hablamos del sistema jurídico? Ahora sí, como decía alguien ahí, cuando hablamos de sistema estamos hablando de orden, ¿verdad? Estamos hablando de orden. ¿Y qué es hablar de orden, compañero? A ver, pues, participen. ¿Podría ser llevando un proceso? No, ¿qué es hablar de orden? Es un principio, No, un principio, puede ser una disciplina también, ¿verdad? tienen la idea, Ajá. pero no, ¿qué es Es hablar de orden? principio, un orden, una relación, no, No, no. Es un fíjense que orden, principio, cuando yo estudié, ¿verdad?, disciplina. primaria y básicos, yo creo que ustedes ya no lo vivieron, pero existía lo que se denominaba el lunes cívico, ¿verdad? ¿Qué se buscaba con eso? Exaltar los valores, ¿verdad?, de la sociedad guatemalteca para que nosotros como estudiantes le fuéramos agarrando amor a nuestra patria. Yo les digo, compañero, mucha gente no le tiene amor a Guatemala. Ah, que Guatemala. No. Pero esos lunes cívicos para eso servían, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, compañeros, que venía cada maestro en cada clase y decía, a ver, se van a formar, vamos a ir al lunes cívico, se van a formar allá, aquí enfrente de la clase, desde el más pequeño hasta el más alto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Poniendo las cosas en su lugar. Ese es el orden. Poniendo las cosas en su lugar, ¿verdad? Porque lógicamente si ponemos al más grande adelante, el más pequeño, ¿qué va a ver? No, a él había que tenerlo adelante para que pudiera ver algo, ¿eh?
de lo que iba a pasar. ¿Mm? Y entonces vamos a ver que ahí poner las cosas en su lugar, darle a las cosas el lugar que le corresponde. Entonces aquí se trata de ordenar el derecho. ¿Mm? ¿Y qué es hablar de lo jurídico, compañeros? Sistema jurídico. Lo que tiene que ver con el derecho, lo que es propio del derecho. Las, ¿Y en qué se expresa el derecho? en las normas Ah, pero ¿qué normas, Mario? jurídicas. Ah, por favor, pongámosle el apellido. En las normas jurídicas, ahí se expresa el derecho. Entonces, vamos a ver que lo que se va a ordenar son las diferentes leyes, ¿verdad? Las diferentes leyes se van a ordenar para poder tener así una comprensión real y objetiva de lo que es hablar del derecho en toda su expresión y de cada una de las ramas del derecho en particular. Y ustedes, ya les digo, a partir de enero del año entrante, miren cuánto les queda ya para estar en el tercer semestre. ¿Cuánto les queda? A partir de Un ahí, par de entonces, meses. ya van a ver 3 ramas del derecho. ¿Cuáles son? Ya se las he dicho. A ver, ¿cuáles son? La civil, código, y vamos a ver ¿Cómo? vamos a, yo sé que tenemos que comprar el código civil, es algo civil. La otra no me acuerdo. No, miren. Ahorita no mencioné códigos. 3 ramas del derecho van a ver ustedes ya en las 3 primeras ramas del derecho que van a ver ustedes en el área profesional, porque ya dejan el área básica, ¿va? Y van al área profesional. A la Entonces, penal, ah, la penal, vamos a ver la penal. El, el derecho penal, no la penal, el ajá, derecho penal. perdón, sí, tienes razón. Derecho penal completo, ¿va? Así tenemos que tener el Ajá. concepto. Ujú. ¿Cuál otra? El, Derecho civil. Van a empezar el derecho civil. ¿Y cuál otra? el trabajo, No. pero no. Ay, Dios, hasta ya más de la mitad de la Derecho carrera. procesal. ¿Ah? El derecho procesal. No. Compañeros, ya se los dije yo. Constitucional. El derecho constitucional. ¿Se dan cuenta? 3 ramas de derecho. Derecho penal, derecho civil y derecho constitucional. Esas son las primeras 3 ramas de derecho que ustedes van a ver en el área profesional. Y en esas 3 ramas del derecho, lo que hemos visto aquí, en los 2 cursos de introducción al derecho, tienen su expresión ahí. Tienen su expresión ahí. Y entonces vamos a ver que los catedráticos van a hablar de las cosas, pero ya en términos generales, porque se supone que ustedes ya las saben. Por eso es que yo les he dicho, miren, si no hemos hecho bien el estudio, pues retomemos, ¿verdad? Porque si no, después no vamos a ir entendiendo las cosas y no vamos a entender nada y al final, ¿verdad? Eso de que no, cuando ya estuve en mi privado, no, hombre, no, no, no. Si no se empiezan a hacer las cosas de ahorita de la mejor manera, compañeros, no lo vamos a hacer nunca. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ya les dije, se estudia para la vida, no se estudia para los exámenes. Se estudia para la vida. Entonces vamos a ver, compañeros, que el sistema jurídico tiene su expresión en lo que es el orden jurídico, ¿verdad? Y ese orden jurídico no tiene su expresión en la pirámide de Kelsen, compañero. En la pirámide de Kelsen, ahí está, ¿verdad? ¿Cómo es?
el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero aquí vamos a aplicarlo de otra forma, ¿va? Porque estamos hablando, no de la sistemática jurídica tiene que ver con el orden jurídico, pero aquí no vamos a ver al orden jurídico, sino lo vamos a ver de acuerdo a las diferentes ramas del derecho, cómo es que ¿cómo se llama? Se estructura. Entonces, vamos a ver, compañeros, que la sistemática jurídica recurre a dos elementos que son fundamentales. Por un lado, al orden y por el otro, a la coherencia. Orden, pues ya vimos, ¿verdad? Poner las cosas en su lugar, darle a cada cosa el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y no hay pierde. ¿Y la coherencia entonces qué será? ¿Por qué algo es coherente? Que tiene que tener sentido. Exactamente, sentido. Ujú. Que tiene que tener relación, licenciado. Tienen Relación. que, porque las normas jurídicas están relacionadas unas con otras. El derecho civil no existe fuera del derecho penal. El derecho penal no existe fuera del derecho civil. El derecho penal y el derecho civil no existen fuera del derecho constitucional. Entonces, vamos a ver, compañeros, que la coherencia está en eso, ¿ah? En que va a haber una conexión, va a haber una conexión, va a haber una unión, va a haber un enlace, ¿verdad? Entre las diferentes ramas del derecho. Y entonces aquí ya no estamos hablando de leyes ordinarias, aquí vamos a hablar de leyes ordinarias, sí, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las ramas del derecho penal, derecho civil y el derecho constitucional, ¿verdad? Porque nadie me dijo nada, porque nadie me dice no. Derecho constitucional no va ahí. Derecho constitucional está en las normas constitucionales, no es ordinaria. Entonces, compañero, se dan cuenta. Sí. Y ninguno me dijo, no, licenciado, disculpe, no, Leonel, dígame, no, Leonel, disculpe, no, fíjese que no, el derecho constitucional no va ahí. No, pues, porque no es una ley ordinaria. Entonces, vamos a ver, compañeros, que toda la sistemática jurídica tiene que ver con, entonces, con la norma jurídica. ¿Verdad? Porque sin norma jurídica no había sistemática. ¿No? Y vamos a ver que esas normas jurídicas, ¿verdad? Van a tener su origen en la costumbre consuetudinaria, ¿verdad? En la costumbre. Normas consuetudinarias. El derecho consuetudinario, compañeros, lo han puesto a existir con el sistema jurídico que nosotros manejamos, pero eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser. Porque el derecho, ¿cómo se llama? Profe, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué opina de esos, por ejemplo, de esos grupos en los pueblos donde aplican su justicia por mano propia, No, pero es que hay que ver también de qué justicia por mano propia hablas. en la que los latían o les aplican un castigo? Ah, No sé si vaya. ha visto esa noticia. Es que, miren, no es lo mismo, y tengan cuidado.
¿verdad? No es lo mismo hablar de derecho constitucionario cuando se quema a alguien. No, no, el derecho constitucionario no se mueve a base de eso. El derecho constitucionario lo que busca es reparar el daño causado. ¿Ya? Entonces vamos a ver que alguien cometió un delito. ¿Qué hacen? Bueno, 50 latigazos y agarran una rama de le dan, le pasan dando ahí. Pero no lo están matando, no lo están quemando. Bueno, va a ser un servicio social. Dice, "Ay, ¿en qué consiste? ¿Qué va? ¿Qué le digo yo? Va a darle clases al niño gratuitamente. ¿Qué va a barrer las calles? Ay, que va a barrer las calles. Sí, vamos a ver, compañeros, pero ya eso de la justicia por mano propia, tengan cuidado. No, esa es la justicia que el derecho consuetudinario maneja. ¿Ya? Ahora, eso de justicia por mano propia, vamos a ver cómo tiene que ver con los linchamientos, tiene que ver con la quema. No, no, eso es aparte. Y eso no tiene nada que ver con el derecho consuetudinario. Oye, por favor. Ahora, si alguien me pregunta, mire, ¿por qué es que la gente adopta eso de utilizar eh, la justicia por mano propia? Porque la gente no cree en el sistema judicial guatemalteco. La gente no cree. Sí, miren ustedes, ahí una oportunidad noticia de un tipo que había salido 8 días, tenía de haber salido de prisión y otra vez cometiendo un delito y lo vuelven a agarrar cometiendo el delito. Y cuando miran, ya tenía 42 ingresos a las cárceles del país. O sea, pues, miren, eso es ridículo. ¿Cómo tiene 42 ingresos? Y por delitos, porque de plano no eran por faltas, ¿verdad? Porque miren ahí, por robo lo detuvieron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que la gente no cree en la justicia. Y es que realmente, compañeros, en Guatemala no hay justicia. En Guatemala no hay justicia. Porque el derecho no se aplica por igual a todos. El derecho no se aplica por igual a todos. Hay una famosa ley de protección al consumidor que de qué sirve de nada. Y ahí que van a ver las bombas de las gasolinerías y que a ver, eso no tiene nada. No, hombre. Lo que habría que condenar, bueno, si hoy subió, lo que subió fue el precio del barril de petróleo. ¿Por qué en Guatemala hoy suben los precios de los derivados del petróleo? ¿Por qué sube la gasolina? ¿Por qué sube el gas? Eso es lo que deberían de ver. No, es que lo que subió fue el precio del barril de petróleo. Y además, compañeros, esos, los combustibles, el gas, los derivados del petróleo, estas compras son a futuro. Esa gasolina que hoy están vendiendo en Guatemala la compraron hace 10 años mínimo. Hace 10 años mínimo la compraron. ¿A cuánto la pudieron haber comprado? ¿Y a cuánto la están vendiendo hoy, verdad? Bueno, y es algo más que nos debe sorprender, compañero. Y yo digo eso. Si en Guatemala se está explotando el petróleo, desde los años 70 viene explotando el petróleo ahí en las Verapaz. Y hoy, ¿cuánto petróleo se está obteniendo ahí en las tierras de Petén? ¿Por qué los combustibles aquí son caros? ¿Por qué? No, hombre, es que no puede ser, ¿verdad? No puede ser.
¿Y quién dice algo ahí? Nadie. Regalando nuestros recursos naturales. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Ah, no, hombre. No. Y eso de que la compañero inversión Leonel, extranjera es lo peor que puede haber, y es una vil paja. Porque ¿a qué vienen los capitales extranjeros de Guatemala? A saquearnos, a saquearnos, a llevarse nuestros recursos. compañero Y nuestros Leonel, disculpe. recursos, ahorita, y nuestros recursos naturales. Y lo peor, compañeros, los no renovables. Una vez se termina, ya no se vuelven a tener. A ver, Juan. Sí, ¿qué competencia o qué políticas económicas tan desastrosas va para nuestro país? Que por qué no se aplica o se fundamenta en lo que es una creación de lo que es una refinería aquí, propiamente en Guatemala. Muchos se Claro. preguntan, ¿pero por qué? Porque va, ¿qué fondo habrá de eso? ¿Va? No, mira, lo que pasa es que la producción en Guatemala no es una producción que sea que avance el que tenemos, ¿va? Ujú, Aquí no pasamos de producir ropa, zapatos, eh, mm, comidas enlatadas, ujú, baratijas de plástico. ujú. En Guatemala, las bicicletas que se venden en Guatemala se producen aquí en Guatemala. No. No, Ujú, los relojes, esos relojes que ustedes ganan puestos, se producen aquí en Guatemala. no. Aquí solo se ensamblan, Ujú. made in China. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué, Ujú, en Guatemala, qué grado de industrialización tenemos? Cero. nada. Ujú. Por eso somos un país subdesarrollado. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Y por qué? Porque, como les digo, nuestros recursos los han regalado, los gobiernos los han regalado. Han vendido nuestros recursos, No, ¿va? no han vendido, los han O regalado, lo porque han al final, regalado, si pues lo han ¿qué, regalado, qué le porque las dejan a regalías, Guatemala? Migajas, migajas, ¿va? Ujú. migajas le dejan a Guatemala. Es cierto, tienes razón. ¿Ya? Y entonces, así Tristemente, que es cierto. ya les decía yo que puchica, si el petróleo de Guatemala no sirve, ¿por qué se lo están llevando? Exactamente. ¿Por qué? Si es ¿Ah? útil. Ah, Ajá, exacto. ¿Por sí. qué? ¿Por qué se lo están llevando? Y yo le preguntaba a un compañero que ahora está en la universidad y quiere investigar y que no sé qué. Ujú, Me da tristeza, ¿eh? ujú, Él trabajaba ahí en minería y entonces energía y minas. Entonces ujú, una vez le pregunté, y no, le dije, oye, por qué dicen que el petróleo de Guatemala no sirve? ujú, Pero se lo están llevando. ujú. Mira, me dijo, es que el problema es que es un petróleo que tiene mucho azufre y entonces lleva más tiempo para poderlo limpiar. Ujú. Mira, le dije, discúlpame, pero pues, es la peor mentira que me pueden estar diciendo a miles. Claro, claro. Porque, de hecho, si yo sé que eso me va a costar mucho más, ¿verdad? Purificar. Para poderlo tener como debe ser, limpio como debe ser, ¿por qué me voy a invertir yo tanto? Claro. Si en otros lugares hay petróleo que no tiene ese problema. Ujú. Entonces dice, es que fíjate que ese petróleo solo sirve para asfalto. Vaya. Entonces demos asfalto para que nos den a nosotros combustibles, Sí. pues. Ujú, Entonces sería la mejor ujú. medida, ¿ah? Pero como no Sí. tenemos gobiernos que les interese nuestro país, ni que les interese la clase dominante, entonces ¿qué? Estamos en la calle. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, Tienes vamos a ver que los gobiernos protegen los intereses de la burguesía. Fíjense que la Universidad de San Carlos ya debería de tener una ingeniería en petróleo, pero no. como sí, usted dijo, Y están dormidos ahí. no, no, no es que estén dormidos, no les interesa ahora. Pero no, si no quieren mover eso, pues, entonces Y no fíjense quieren que el meterse. Ajá. artículo 82 de la Constitución dice que tiene que participar de la solución de los problemas nacionales. Y la universidad tiene que participar de eso, hombre. Y entonces, ¿cómo se va a desarrollar el país así si la Universidad de San Carlos
tampoco se desarrolla de acuerdo a lo que debe ser para esta sociedad. Y como les digo, se invierten recursos en cosas que dan tristeza, que dan vergüenza. ¿Cuántos institutos de investigación tiene la universidad? ¿Y qué hacen? Nada. El dinero ahí tirado a la basura. Profe, buenas noches. ¿Sí? Yo, fíjese que yo trabajé en el gobierno y ahí donde estaba yo era área financiera. Y ahí viera que casi todas las compras que hacían solo en gastos de consumo personal o un equipo de cómputo, café, cosas así, y no, en sí no invertían ese dinero en hacer proyectos para apoyar a las comunidades o cosas así. Como te digo, no les interesa. Dice que el fin supremo, que, no, perdón, que el deber supremo es el desarrollo integral de la persona. ¿Cómo puede haber desarrollo integral de la persona si, si no le estamos pagando salarios justos? Si estamos dando migajas. Ah, perdón, antes de que se me olvide, si a los que tengan el examen de recuperación, ¿verdad? Es mañana a las 20:25. A las 20:25 van a poder entrar. Tienen 35 minutos para hacer el examen. Entonces, compañeros, es mañana. Mañana. Y si no se examinan mañana, ya no hay posibilidad. Y como les decía, el que ya se examinó ya no puede volverse a examinar. Porque si no, entonces se va a quedar sin nota, porque ¿cuál de las notas se le va a tomar en cuenta? No se sabe. Y entonces va a quedar sin nota. Entonces, no, compañero. Por favor, les digo, solo aquellos que realmente, bueno, y tenían, yo se los dije que tenían hasta el viernes para entregar solicitud y, ¿cómo se llama? La prueba de por qué no habían asistido al examen. Yo no he recibido ni una sola de Marielita. Entonces, Licenciado, una pregunta. Fíjese que yo mandé el correo, pero nunca me respondieron. pero si Marielita recibe estas solicitudes y después ya nos las manda ahí, Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me examino o no? Porque no sé, ¿verdad? examinate, pero de todos modos, yo quiero ver tu solicitud y quiero ver la prueba de por qué no estuviste en el examen. Seguro. Licenciado, ¿Sí? disculpe, fíjese que yo también envié la solicitud, pero también envié para otros profesores porque no me había examinado de las otras materias. Pero hoy la coordinación me respondió diciendo que tenía que hablar directamente con cada profesor y ya ellos serán los que decían si me hacen el examen o no. Eso fueron lo que me respondieron. Bueno, entonces hacerlo, pues, pero a ver si te lo dan, va. ¿Cuál fue el motivo por qué no te examinaste? Estuve hospitalizado. Mm, Bueno, conmigo a examinarte, no hay ningún problema. Pero ya les digo, el que ya se examinó, por favor, no se va a volver a examinar porque no va a tener nota. Se le van a anular las dos notas y entonces va a quedar con 0 en el primer examen parcial. Bien, continuemos entonces. Entonces, vamos a ver, compañeros, que las normas consuetudinarias, ¿verdad? Son las que tienen su base en la costumbre. Bueno, y entonces vamos a ver que eso hace posible que también hablemos de las jurisprudenciales, ¿verdad? Porque si la costumbre se vuelve ley, entonces vamos a ver que por eso es que existen lo que son las normas jurisprudenciales, ¿verdad? Que esas ya tienen que ver con el trabajo que los jueces hacen
en el conocimiento de los diferentes casos que son sometidos a su conocimiento. ¿No? La jurisprudencia, ¿no? Eso ya lo vieron ustedes también, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Y la legal, va que, o sea, que ella que pasa todo el proceso, ¿verdad? De creación de la ley. ¿verdad? Y que lo conocemos como el proceso legislativo, pero aquí no, aquí se llama de creación y, ¿cómo es que se llama, compañero? Formación y sanción de la ley. Qué lindo el pendejo ese que está ahí en la pantalla. Entonces vamos a ver, compañeros, que no, es el proceso de creación. Todas las normas que han pasado el proceso de creación de la ley, pues vamos a ver que esas son las normas legales. ¿Verdad? Y vamos a ver que son reglas de conducta. Son reglas de conducta. ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver que tienen que ver con la conducta humana. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué es hablar de sistemática jurídica. Entonces anotemos ahí, por favor. Bueno, ya sistemática, vamos a ver que viene sistema porque tiene un orden, ¿verdad? Y lo jurídico es todo aquello que atañe o es propio del derecho. Y por eso dijimos que vamos a encontrar dos tipos de conducta. La conducta jurídica y la conducta antijurídica. ¿Cuál es la conducta jurídica? Todo lo que está pegado a derecho. Son las conductas que se rigen por la ley. ¿Sí? Que están apegadas al derecho, como dice la compañera. Y las antijurídicas. Lo contrario, compañero Lionel. Sí, pero ¿qué hay? ¿Pero qué es lo contrario? Ah. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué es lo contrario? Permíteme. Lo que Es lo que incumple la está, ley, que no se somete a las reglas del derecho, ¿verdad? Que es, que no lo que está acepta, pues. alejado del derecho. Ajá, sí. Lo que está fuera del derecho. Ajá. Eso es lo antijurídico, ¿verdad? Entonces vamos a ver, compañeros, que esos son los dos tipos de conducta que podemos ver ahí, ¿verdad? Entonces, sistemática jurídica, pongan ahí, clasificación o agrupamiento. Clasificación o agrupamiento. Ordenado y coherente. Clasificación o agrupamiento, ordenado y coherente de las normas jurídicas. Dentro de un orden jurídico determinado. Dentro de un orden jurídico determinado. Por favor, yo quisiera que la gentecita que me está proyectando esa cara de ese afeminado que está ahí en la pantalla de mi computadora, quisiera que me lo quitaran. Bueno, entonces, se dan cuenta, ahí prácticamente en esa definición estamos englobando todo lo que ya les expliqué de qué es hablar de sistemática jurídica. ¿Estamos claros? Sí, compañero Leonel. Vaya, Juan. Sí, porque los demás no hablan. No solo Juan, Damaris, Silvia, creo que otro compañero. Solo ellos hablan, entonces, bueno, ¿verdad? El que calla otorga. ¿no?
Bueno, entonces ahora vamos a ver, compañeros, que en cuanto a la sistematización del derecho, hay dos teorías. En cuanto a la sistematización del derecho, hay dos teorías. La primera, la teoría romana del interés, la teoría romana, del interés en juego, del interés en juego, o clásica. Y esta definición viene del derecho romano, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, compañeros, que esta teoría basa su razón de ser en el interés tutelado. Basa su razón de ser en el interés tutelado. Y así tenemos entonces que el derecho se va a dividir en dos. Lo que es el derecho público, por un lado, y lo que es el derecho privado, por el otro. En el derecho público, ¿cuál será el interés tutelado? En el derecho público, ¿cuál será el interés tutelado, compañero? Que se cumpla. No, Acabe. Juan. No. ¿Cuál será el interés tutelado? Al fin supe quién es la fotita esa que me han puesto en la pantalla. Está bien, Selvin Danilo, ya te chequeé, ya te tengo. Son las gentes que en un momento determinado, si tengo que ver que la saquen de la facultad, se vayan. A ver. ¿Cuál será el interés tutelado en el caso del derecho público? ¿Qué es lo público, compañeros? ¿Del Estado? Por ahí, pero no es así. Público, lo que se ofrece la ley es organismo judicial, Corte No. El interés tutelado en el derecho público, ¿cuál es? ¿Es el que se delega, Lic? No. El interés tutelado en el derecho público, compañeros, no se les vuelve a olvidar, es el interés colectivo, el interés de todos. La Constitución vela por el interés de todos o por un grupo nada más. Por el interés de todos. Debería de velar por el interés de todos, ¿verdad? La Pero no primacía es del así. bien. Pero En no es realidad así. no es así, ¿ah? Sí. Solo por una parte. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que definitivamente el interés colectivo para el Estado guatemalteco está muy lejos de ser una realidad. Pero muy lejos de ser una realidad. Aquí el interés es el interés de una clase. Y eso se llama clase dominante. Entonces, vamos a ver, compañeros, que
Entonces, el interés colectivo es el interés tutelado por el derecho público. Entonces, ¿cuál será el interés tutelado por el derecho privado? ¿Cuál será, compañero? Interés privado, ¿no? Pero si derecho privado. Estamos repitiendo la palabra, entonces, Danielson, no. A ver, ¿qué es hablar de privado? Es el interés individual. El interés individual o particular. Ujú. El interés individual o particular. Ese es el interés que tutela el derecho privado. Y ahí lo vamos a ver cuando veamos la división. Y la segunda teoría. Bueno, estamos claros en esa primera teoría. Sí, licenciado. Va. Entonces, la segunda teoría es la teoría de la naturaleza de la relación. La teoría de la naturaleza de la relación. Y vamos a ver que esta teoría está basada o tiene como base la esencia de las relaciones, anótenlo ahí, la esencia de las relaciones que las normas jurídicas establecen. La esencia de las relaciones que las normas jurídicas establecen. Allá era el interés tutelado. Ahora aquí dice que es las relaciones de las normas que las normas jurídicas establecen. Y entonces la relación puede ser de dos tipos. Obviamente, la relación puede ser de dos tipos. Una de coordinación y dos de subordinación. Y dos de subordinación. Vamos cada una de ellas. En la relación de coordinación, vamos a ver, compañeros, que aquí los sujetos o personas están en un plano de igualdad. Están en un plano de igualdad. Póngame un ejemplo de eso. Tal vez para las votaciones, ¿Ah? para cuando van a votar por los presidentes. No. No, Amaris. No es por ahí. Podría ser como el derecho a la educación que está a disponibilidad de todos. Vamos a ver que ahí tiene razón, Sandra. ¿Por qué? Porque la educación es obligación del Estado. ¿Y qué dice el artículo que habla de? Porque la Constitución, la expresión más clara de una relación de coordinación debería ser la Constitución, ¿va? Donde todos estuviéramos en un plano de igualdad, donde todos tuviéramos educación, todos tuviéramos salud, y porque miren lo que dice el artículo 70 y el artículo 71, derecho a la educación, se garantiza de la Constitución, se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes.
Ahí está hablando de todos, ¿verdad? ¿O está hablando solo de unos? Sí, de todos. ¿Va? A sus habitantes. Ujú. ¿Se dan cuenta? Y entonces vamos a ver que el artículo, Solo que, compañero Leonel, ahí hay que aclarar que no llega a todos los lugares, ¿verdad? bueno, por eso te estoy diciendo. Ajá, sí, hay que aclarar porque Debería no. de ser así, porque Exactamente, aquí solo en ahí la está en cuestión está papel, va, en establecido papel. que así debe ser. Ujú, Y entonces estaríamos en un plano de coordinación, ¿verdad? ujú. Pero como no se cumple, miren la salud, pues, Ujú. dice el derecho, artículo 93, ¿verdad? Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Y el artículo 94 lo complementa. Dice, obligación del Estado Ujú. sobre salud Sobre y la la salud. asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Miren, ahí estaríamos en una relación de coordinación, ¿verdad? Especialmente en este caso, Guatemala, la pandemia, ¿cómo se cumple? Nada. Sí. Luego el artículo 101 dice derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. ¿Dónde está la justicia social? En el derecho al trabajo. Con salarios mínimos, con salarios de hambre, ¿puede haber justicia social, compañeros? La hora extra, ¿cómo se la paga? No, pero dejemos la hora extra. Eso lo estoy preguntando. Los Sí, salarios, pero relación a la hora. sí, eso es más explotación todavía, es cierto, ahí tiene Ay, razón, es demás. más O sea, explotación todavía. de todo, Pero todo. le digo, con derecho, con eso de los salarios mínimos, ¿puede haber igualdad social? Jamás. No, sí. Y entonces estamos condenados, estamos subordinados al capital, ¿verdad? Como dijo aquel, nos tienen la pata en el pescuezo. Claro, claro. Ujú. Hablando vulgarmente. Sí, no, tenés razón. Ay, hablemos como guatemaltecos que somos. Sí, ¿No? hablamos como buen chapín. Así tiene que Pues ser. claro, Como dijo un ¿verdad? Entonces, ¿se compañero, cuenta? como decía un compañero, a calzón quitado, sí, es porque Claro, había claro, que hablar claro. claro que sí. Entonces, ¿se dan Sí. cuenta? Ahí al final estamos en una relación de subordinación, ¿verdad? Porque, bueno, y en el artículo 101 estamos bien claros en una relación de subordinación y la vamos a ver, la vamos a explicar ahorita. Entonces, por ejemplo, en un contrato, cualquier contrato que sea, ahí hay una relación de igualdad entre los contratantes, ¿o no? Sí, sí, porque los dos tienen las mismas oportunidades, ¿verdad? Los dos tienen contrato, es un acuerdo de voluntades, dice, ¿va? Sí, sí. Entonces, Ajá. entonces es un acuerdo de voluntades, entonces estamos en una relación de coordinación, ¿va? De voluntades. ¿Eh? Ahora, vamos a ver que no debería de ser así, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahora a ver, estamos claros de cuándo es de coordinación, cuando estamos al mismo nivel, ¿verdad? Cuando todas las partes están al mismo nivel. No hay ningún tipo de diferencias. ¿Estamos? Y la relación va a ser de subordinación cuando los sujetos o personas están en un plano de desigualdad. Están en un plano de desigualdad. Entonces ahora yo les pregunto, en relación a la Constitución, ¿estamos en un plano de subordinación o estamos en un plano de igualdad? Quiero, Leonel, pues, quiero ¿Sí? responderle claramente. ¿Cómo está algo? ¿Cómo dijo? Dijo? Repite, porfa. En la Ujú, Constitución ujú.
De acuerdo a las normas establecidas ahí, estamos en un plano de subordinación o de igualdad. De subordinación. Digo, ¿Por no hay qué? igualdad. Porque los intereses que la Constitución defiende al final son Ujú. de un sector nada más. De un sector dominante, económicamente Ajá. hablando. Y entonces, ¿de qué nos sirve? Y vean ustedes, para que no crean que yo estoy hablando por hablar. Vayan al artículo 101 de la Constitución. Y miren, dice derecho al trabajo. Y el trabajo es un derecho de la persona. ¿Y cómo sigue? Y una Y obligación. una obligación social. Bueno, ¿es un derecho o es una obligación? No puede No ser sé, las cosas al mismo tiempo, ¿ah? ahí se contradice, ¿va? Ahí está. Aquí nos están poniendo a nosotros en un plano de subordinación. ¿Por qué? Porque vamos a ver compañeros que dicen obligación social. ¿Quiénes somos los que estamos obligados a trabajar? La clase dominada. ¿O ustedes han visto a un señor de los Castillos manejando camiones para ir a dejar cervezas a los chupaderos de aquí de la Florida o de la zona donde ustedes viven? No, no. El señor Arturo no tenía necesidad de trabajar en sus fincas, ni sus hijos, ¿no? ¿Ustedes creen que el junior, el que está en el Congreso, él algún día trabajó? Y miren ustedes, compañeros, miren ustedes la desfachatez a la que llegó este tipo. Es que la gente cree, dijo un día, en una entrevista que hicieron, no sé cuál era la situación que había, que porque el Congreso no trabajaba, y él mismo lo dijo. Es que la gente cree que nosotros venimos al Congreso a pelarnos, la dijo. Que un diputado se exprese así. Que un dignatario de la nación se exprese así. Qué vergonzoso, ¿verdad? Qué ridículo. Pero así está, y así lo dijo. Ya estás otra vez ahí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en un plano de desigualdad porque al final de cuentas, no todos trabajan. La clase dominante está exonerada de trabajar, porque para eso nos tienen nosotros. Y por eso, como nos tienen subordinados, ellos deciden forma de contratación, ellos deciden forma de pago, ellos deciden todo. ¿O qué condición fueron a poner ustedes al trabajo donde están cuando fueron a solicitar empleo? ¿Pusieron alguna condición? ¿Pusieron alguna condición, compañero? No. No, no. Mire, fíjese que aquí dice que aquí se entra a las 8 de la mañana. Pero como fíjese que yo me quedo viendo pornografía en la televisión en mi casa hasta las 3 de la mañana. Yo voy a entrar a las 10. Podría darse eso. No, solo allá no le dan el trabajo. No, aquí se entra a las 8 de la mañana. ¿Verdad? Entonces, pero compañeros, ahora, solo que les vean las cejitas así como las tiene ese cuatito que lo proyectan en la pantalla, ¿va? Hasta tatuadas las tienen. Solo les miran eso y, ay, Dios, es este nombre. ¿Cómo le voy a dar trabajo y entrar a mi empresa este?
todos los epítetos sabidos y por haber, hombre. ¿Ustedes creen que les van a dar trabajo porque les den si les den un aretillo ahí? O si llegan de colita. ¿No? Los abogados pueden tener tatuajes, Luis. ¿Ah? Los abogados pueden tener tatuajes. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy partidario. ¿Y qué me importa que me digan que yo hago, que yo no, yo estoy haciendo apología de las cosas? Pero para mí, el que se tatúa es un delincuente. Porque si Dios hubiera querido que yo viniera con tatuajes, o que tuviera pestañas, que tuviera, ¿cómo se llama? Las cejas tatuaditas. Ah, Danilo. Ah, no, perdón, Amílcar. Ah, entonces, Dios me las hubiera puesto así, pues. Pero Dios me mandó. Dios lo único que puede haber hecho con uno es dejarle un lunar, ¿verdad? Pero ¿por qué yo me voy a tatuar mi cuerpo? ¿Por qué yo me voy a poner pendejadas en mi cuerpo? Para mí, todo el que está tatuado es delincuente. Todos los delincuentes se tatúan, compañero. Y entonces, yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso. Aquel abogado que incluso Mi papá es bombero y está tatuado. ¿Ah? Mi papá es bombero y está tatuado. Sí, Lick, no todos por estar tatuados deben de ser malas personas, Lick. Es que, mira, pues, si a quiénes son a los que agarran presos, pues, a quiénes son a los que siguen. Mi papá no lo ha agarrado preso, es bombero. Entonces, no, es que mira, yo te voy a decir una cosa, yo acepto que tú lo has hecho, pero ¿por qué él se puso en su cuerpo algo que no es de él? Algo que Dios no se lo mandó. ¿Tu padre creyente en Dios? ¿Tu papá es creyente en Dios? Sí. ¿Vale? Es lo que les digo, ¿vale? Pero, bueno, ahí está, ya cada quien, ¿verdad? Con lo que quiera, pero sí les digo, como, hay que tener cuidado. Tener cuidado. Van ustedes tatuados, porque ahora hasta lo revisan, ¿no? La gente le quitan la ropa. Yo sé que hay lugares en los que los desnudan. A las mujeres, a los hombres. Les dan un tatuaje y no les dan el trabajo. Entonces, compañeros, hay que tener cuidado. Pues. Y un banco no es cualquier cosa, son de la misma burguesía, pues. Entonces, compañeros, no, hombre, mira, hagamos las cosas bien, por favor. Yo sí les digo, hagamos las cosas bien, con el sentido que tienen que tener. Y discúlpame con lo de tu papá, ¿viste? Pero sí les digo por lo demás, compañeros, yo sí quisiera pedirles a ustedes. Miren, no se ve bien, compañeros, miren, ustedes se recuerdan de aquel, y ahora dice que está dando clase aquí en la universidad, es lo peor. Aquel abogado y notario que estaba en el Congreso y que andaba de colita. Andaba en tribunales, ahí en el Congreso, ahora dice que está dando clases. Qué ridículo, man. Si el pelo largo es para la mujer. Qué bonita se mira una mujer con una colita. Pero un hombre. Ridículo. Pero bueno. Allá, aquel que quieran que se rían de él, pues.
y que le va a costar conseguir trabajo, le va a costar. Entonces yo les digo, compañeros, ustedes tienen que, cuando ustedes van a los tribunales, van a tener que llegar bien, con su tacuchito, con su corbatilla, si quieren que los atiendan bien. Si no, los van a atender como les dé la gana a quienes están ahí. Entonces, compañeros, ¿por qué yo me voy a exponer a eso? ¿Por qué me voy a exponer a eso? ¿Ya? Y ustedes creen que por gusto está esa pregunta en la solicitud de empleo que dicen cuál fue el último empleo. ¿Para qué lo ponen? Para tener referencias, ¿verdad? Referencias de primera mano. Y entonces vamos a ver que hay quienes por eso no consiguen trabajo. Y están ahí. Miren, ahora, sí, compañeros, ahora la edad ya es determinante para que le den trabajo a uno. No digamos con cosas así. Hemos llegado que con un solo clic Por favor. se reproduce toda la programación preparada. Entonces, yo les diría como que hay que hacer las cosas bien y tratar de hacerlo lo mejor, ¿verdad? Para evitar tener problemas. Porque, ya digo, ¿cómo es posible que no quieran pagar experiencia? Porque eso es, una persona con experiencia no quiere, prefieren un muchachito recién graduado, ¿verdad? Porque a veces le pueden pagar lo que les dé la gana y pueden hacer lo que les dé la gana. Como el que está ahorita en la pantallita, que siguen mateándolo ahí, ¿verdad? Te cuenta como que no hace caso. Como, ¿qué cree el que es aquí? La gran- Qué vergüenza. Yo no sé si ya los demás compañeros lo vieron, pero qué tristeza. Qué tristeza. Tristeza, Amílcar Sandoval. Amílcar Sandoval. Qué tristeza. Qué abogadito. Hambre. Tenía abogado, va a llegar a ser. Pero bueno. Entonces, vamos a ver, compañeros, qué plan de desigualdad. Licenciado, Y las relaciones. Ah, perdone. sí. Solo para aclarar que mi nombre es Amílcar Sorval, pero hay otro compañero que se llama Sandoval. Entonces, no quiero No, decir- Sandoval es que te dicen. Sí, perdón porque sí, no soy yo. No, sí, pero no, es Amílcar Sandoval. ¿Qué le estaba diciendo, compañero? Se me fue lo que le estaba diciendo. Entonces vamos a ver, compañeros, que ya les digo, ¿verdad? Que los contratos pueden ser entre particulares, pueden ser también entre dos órganos del Estado, o pueden ser también entre particulares y el Estado, ¿verdad? Pero ahí lo importante es que el Estado no actúe con su carácter de soberano, que él actúe como un particular. Por ejemplo, cuando le arrenda casa al Ministerio de Educación, ¿verdad? Para escuelas, para... Entonces, ahí el Estado va a participar, pero no va a participar con su carácter de soberano. Y entonces vamos a estar en el plano de igualdad. De esa cuenta, compañeros, entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Que tengan una feliz noche, se me cuidan. Bendiciones para todos y que Dios me los cuide y los proteja. Licenciado, disculpe, el extraordinario va a ser por la plataforma de Moodle, ¿verdad? No, Classroom.
por Classroom. Sí. ¿Usted nos va a enviar el código? ¿Dónde se va a enviar el código? Oh, ya en el calendario está. Bueno, Ujú. gracias por toda su Bueno, ayuda, muy amable, gracias. vaya pues. Entonces, compañeros, nos vemos el miércoles y ojalá, ¿verdad? que Lionel, ¿cuándo va a ya ser? Disculpe. mañana a las 20:25. Gracias. Bueno. Y así es para dar las clases, excelencia de caro. Buenas noches, Lick, se cuida. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Noche, licenciado, se cuida. Feliz noche, licenciado. Noche, Lick, se cuida.